Hola amigos, yo soy Ares y el día de hoy tenemos un libro muy interesante. Permítanme tantito. Ahí están bien. Tenemos Washington Irving, la leyenda de Sleepy Hollow y otros cuentos de fantasmas. En esta edición de Valdemar en el Club Diógenes, número 317, con 390 páginas. Un libro un poco extenso en el cual podemos encontrar 11 cuentos y el prólogo, obviamente. Ok, ahí está el ejemplar. Ya sabemos que las portadas de Valdemar también siempre son muy interesantes. Así que bueno, ahora, Washington Irving es uno de los primeros escritores estadounidenses que toman cierta relevancia a través del mundo, ¿no? Porque pues lo que más abundaban eran escritores europeos. También tenemos en cuenta que Washington Irving nace poco después de la revolución de la independencia de Estados Unidos, más bien. Entonces tenemos un país completamente nuevo y justamente este escritor empieza a destacar y es de los primeros en destacar. Vamos a leer la contraportada. Cuando apareció en 1809, Historia de Nueva York de Dietrich Knickerbocker, el norteamericano Washington Irving, que nació en 1783 y murió en 1859. En Europa no se tenía noticia de la existencia de una literatura norteamericana. Poco después, Walter Scott, Balzac y Bryon saludarían con gran entusiasmo la obra de un autor de cuyo magisterio se declararían deudores, escritores como Poe o el poeta Walt Whitman. En 1832, Irving viaja a Europa y ese mismo año publica Cuentos y leyendas de la Alhambra. Recreación de tradiciones arábigo-andaluzas en las que la imaginación del estudioso aúna acontecimientos históricos con episodios sobrenaturales. Este volumen reúne los mejores y más representativos cuentos de Washington Irving que Washington Irving aportó a la literatura fantástica. Rip Van Winkle, el hombre que quedó suspendido en el tiempo, la leyenda de Sleepy Hollow, la historia de un jinete sin cabeza que aterroriza a una tranquila población, la leyenda de la rosa de Alhambra y la leyenda del astrólogo árabe, extraídos de la citada Cuentos y leyendas de la Alhambra, o La aventura del estudiante alemán, ambientado en la Revolución Francesa, que inspiró a Gautier el retrato de La muerta enamorada. Son algunos de los cuentos que forman parte de esta antología. Así que bueno, pues como vemos, es un escritor de ya hace bastante tiempo, uno de los primeros escritores estadounidenses que aportaron algo nuevo, ¿no? Y para empezar, tenemos la leyenda de Sleepy Hollow. Aquí pueden ver el índice. Y me parece que es el cuento más largo que vamos a encontrar aquí. La leyenda de Sleepy Hollow creo que ha sido modificada por la cultura popular, al igual que ha sucedido con Frankenstein, con Drácula y otros personajes más que son clásicos. ¿Por qué? Porque justamente como aquí lo dice, la leyenda de Sleepy Hollow, que es la historia de un jinete sin cabeza que aterroriza a una tranquila población. Y realmente este personaje, este jinete sin cabeza, en la historia no aparece demasiado. Solo aparece hasta el final y eso ni siquiera estamos seguros de que sí fue un ente o si fue este espectro que se dedica justamente a cortar cabezas por el puro hecho de ser malo.
Entonces, la verdad es que esta historia no se trata de este jinete, ¿no? Se trata más bien de, seguimos la historia de un maestro que llega a este pequeño pueblo que se llama Sleepy Hollow. Este maestro es Ichabod Crane. Este personaje es demasiado peculiar, ya que desde el principio se nos dice que es una persona que no es nada agraciada, un, alguien escuálido, pero pues su fuerte obviamente es la inteligencia que tiene, ¿no? Y es lo que impresiona en el pueblo. Este sujeto se enamora o no, más allá de enamorarse, ve la oportunidad de mejorar su vida si se casa con la hija del, de la persona más rica del pueblo, ¿no? La que tiene más tierras, más comida, más ganado, más dinero. Entonces sabe que esa es como su moneda de oro. Con eso va a estar libre, va a dejar de dar clases, va a tener una vida más cómoda. Así que pues vemos la travesía de esta persona, de Ichabod Crane, tratando de envolverse con esta señorita. Y por otro lado, vemos que aparece su antagonista, ¿no? Su enemigo, que es otro joven que está enamorado de esta muchacha. Entonces la historia va de eso. Yo creo que la literatura de Washington Irving puede llegar a ser pesada porque tiene descripciones que son demasiado largas, demasiado aburridas hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, en este de la leyenda de Sleepy Hollow tenemos como, si no mal recuerdo, 2 páginas enteras dedicadas a cómo Ichabod Crane ve un banquete de comida. Entonces nos está describiendo los alimentos, cómo son, qué animales son, cómo los va a degustar. Y todo eso en 2 páginas pues llega a ser un tanto tedioso, ¿no? Porque sí tiene descripciones que tal vez podrían estar de más. Entonces sucede todos estos acontecimientos y en cuanto sentimos que ya va a aparecer este jinete sin cabeza, este espectro malvado, pues aparece de una forma curiosa, ¿no? No sabemos realmente si existe, si fue real, y ya con las últimas palabras, con los últimos renglones que leemos, pues podríamos decir que no fue algo verdadero, ¿no? Que más bien solo fue como algún tipo de broma. Así que bueno, pues la leyenda de Sleepy Hollow era algo que no esperaba, o que no lo esperaba de esa forma, ¿no? Tenía muchas ganas de ver a este malvado jinete persiguiendo gente, aterrorizando a todo el pueblo, y la realidad es que no fue así, o no tanto como me hubiera gustado. Después, el segundo cuento es Rip Van Winkle. Y este cuento es muy interesante. Nos encontramos a este personaje que pues no está a gusto con su vida, ¿no? Que le gusta el ocio, le gusta no hacer nada prácticamente. Está casado, tiene hijos, entonces pues su esposa siempre le dice que tiene que trabajar, que le tiene que ayudar en las tareas domésticas, tiene que estar con sus hijos y él siempre se siente agobiado por esto. Y entonces un día pues escapa de su casa, empieza a caminar entre el bosque, empieza a perseguir a alguien y justo en el bosque se topa con ciertas criaturas, ¿no? O personas misteriosas. Y lo que pareciera que fue solo una noche, en realidad fueron años, fue demasiado tiempo el que estuvo fuera. Y se me hace muy interesante porque creo que esta es una de las primeras ocasiones que se hace alusión a este tema, ¿no? O a este como recurso, por decirlo así, de pues que para el personaje principal pasó poquito tiempo en este bucle y en realidad, fuera en la realidad, pasaron años o pasó bastante tiempo más. Una historia muy interesante.
Y aquí vemos plasmadas varias cosas que, o sea, también Washington Irving obviamente escribe conforme a lo que él sabe. Al final cada escritor demuestra las cosas que ha vivido y lo que son, lo que han aprendido. Entonces tenemos a un escritor que estuvo muy cerca de la independencia de Estados Unidos, y justamente en este cuento podemos notar algunas cosas o situaciones que hacen alusión a este país nuevo, ¿no? Después tenemos La aventura de mi tío, que este junto con El espectro del novio, siento que son los que más alusión hacen al gótico, o que más, ¿cómo podría decirlo? Como legado dejaron. En cuestión, por ejemplo, aquí dice que escritores se declaran deudores de Washington Irving, ¿no? Escritores como Edgar Allan Poe. Y justamente estos dos cuentos son como los que me hacen ver la influencia que tuvo Washington Irving en la escritura de Edgar Allan Poe. En este de El viaje de mi tío, La aventura de mi tío, perdón, podemos encontrar estos lugares gigantescos, lúgubres, tristes, como castillos. Entonces seguimos a esta persona, el tío del narrador, que se encuentra lejos de su hogar, entonces le pide asilo a uno de sus viejos amigos, el cual pues sin duda se lo da, ¿no? Después pues suceden ciertos acontecimientos, se tuvo alguna aparición en este cuarto que le dieron, y aquí justamente volvemos al tema de cómo escribe Washington Irving, porque es un cuento muy corto y la idea es muy, muy fugaz, muy rápida, y es llevada, no, o sea, a pesar de que la historia sea demasiado corta, el cuento te envuelve tan bien que sientes que realmente estás ahí, ¿no? Puedes sentir el aura que hay en este espacio en el que se encuentra, en esta habitación donde se le aparece el espectro. Después tenemos El espectro del novio, que también fue una historia muy interesante para mí, porque justamente vemos la historia de un joven que va en busca de su amada, y en el camino sufre cierta desgracia, ¿no? Entonces, pues su amigo toma su lugar y va a avisar hacia su amada que pues él realmente murió. Está muy interesante la historia y en verdad te hace sentir, aunque tú sepas que no hay ningún espectro, que no hay ningún fantasma, te hace sentir que en realidad lo estás viendo, ¿no? Pero no hay fantasmas, no hay espectros, y yo creo que era la intención también de Washington Irving, ¿no? Hacer ver a las personas que no creyeran en este tipo pues sí, situaciones de criaturas, ¿no? Así que bueno, pues también una historia muy envolvente, que aunque sepas que no hay un fantasma, él te hace sentir como si en realidad hubiera uno. Después tenemos La aventura del estudiante alemán, y creo que este es el cuento más terrorífico, podríamos decirlo, que encontraremos en esta antología. De este no me gustaría ahondar mucho, porque siento que sí vale mucho la pena leerlo, porque el giro de tuerca que tiene al final es demasiado bueno, no te lo esperas, y aquí sí hay ¿cómo se puede decir? Como una situación paranormal, ¿no? Más allá de lo que podríamos considerar lógico. Después tenemos El diablo y Tom Walker, que pues es básicamente eso, Tom Walker peleando contra el diablo en busca de un tesoro, en el que pues obviamente sabemos que no puede terminar bien. La verdad es que es una historia que no me atrapó mucho y se me hizo un tanto pesada. Y aquí justamente empezamos con estas historias que son
que ocurren en Europa, para ser específicos. Creo que en este tiempo en que España fue invadida por los moros, entonces encontramos aquí ese choque cultural entre los españoles y los moros, y salen varias historias que son interesantes, empezando con la leyenda del astrólogo árabe. Aquí tenemos la historia de un rey que quiere proteger su reino a costa de todo, ¿no? Su reino está entre varios enemigos y todos siempre quieren apoderarse de él. Entonces lo que hace es contactar a este astrólogo, a este mago, que le va a brindar protección, a cambio de algo, obviamente. El plan funciona muy bien, el reino vive en paz, no ha tenido ninguna derrota en ningún momento, gracias a la magia del astrólogo. Pero un día aparece una señorita y el astrólogo le dice que esa señorita va a ser la perdición del rey. El rey, embelesado por la hermosura de esta persona, no le cree, no le hace caso, y al final pues el astrólogo árabe pues se va con esta mujer. El rey pierde la protección de esta persona y pues por ende pierde su rey. Así que sí, de una u otra forma me agrada cómo se juega con esto de que en realidad la joven sí fue la perdición del rey, ¿no? Y tal vez no de la forma en la que él pensaba que sería. Después tenemos la leyenda del príncipe Ahmed al-Kamel, que también es una historia demasiado linda, me pareció a mí. Demasiado, no sé si fantástica, ¿no? Muy romántica. Tenemos la historia de este rey al que le advierten que su hijo, el príncipe Ahmed al-Kamel, va a ser bueno reinando y va a estar lleno de dicha, siempre y cuando no se enamore antes de cierto tiempo, si no mal recuerdo. Entonces lo que su padre hace es encerrarlo y que nunca se le hable del amor, que se dedique a sus estudios y no sepa lo que significa el amor, no sepa lo que sea una pareja. Entonces pues así va la vida de este príncipe, hasta que por azares del destino, desarrolla una habilidad que es hablar con ciertos animales, y en este caso fue con pájaros. Los pájaros fueron los que le empezaron a hablar acerca del amor, de la lealtad y de este tipo de situaciones, a lo que él pues se interesa demasiado, ya que en sus estudios nunca había escuchado hablar de algo así. Entonces, pues a través de un ave se enamora de una persona, y en su rebeldía pues se escapa del lugar de donde se encontraba encerrado y va en busca de su amor. Aquí podemos encontrar varios artefactos, varias enseñanzas y estos objetos mágicos que podemos recordar como la alfombra mágica o más cosas de este tipo, ¿no? Que hoy en día pues las escuchamos y se nos hacen conocidas. Una historia muy bonita, una pelea final muy padre, una aventura demasiado interesante. Después tenemos la leyenda de la Rosa de la Alhambra. Aquí encontramos la historia de una joven que se enamora de un noble. Entonces, pues a grandes rasgos se los cuento, ¿no? Esta joven es elegida por un espectro, el cual le da un instrumento mágico que hace que todo aquel que la escuche caiga rendido a ella, ¿no? Así que poco a poco se va acercando a su amor y pues al final ella lo termina salvando, por así decirlo. También una historia muy dulce y muy interesante. Después tenemos la leyenda de las dos estatuas discretas. Esta historia se me hace bastante divertida, tal vez frustrante hasta cierto punto. Tenemos a esta niña
que encuentra un tesoro gracias justamente a dos estatuas que se lo revelan. Su padre, pues obviamente quiere tomar todo el tesoro y huir de donde vive, pero su madre, por el contrario, dice que tal vez ese tesoro no les pertenece a ellos, que mejor hay que se lo dé a las personas de la iglesia para que ellos hagan buen uso de esto. Y entonces salen ciertas cuestiones demasiado graciosas a mi parecer. Reitero, tal vez un poco, ¿cómo se podría decir? Fastidioso, exasperante por parte de la esposa de este señor, ya que ella quiere regalar todo el dinero, ¿no? A un padre que vemos que obviamente es avaro. Entonces, cuando este padre se quiere aprovechar de la nobleza de esta señora, pues termina recibiendo su merecido. Igual vemos a un espectro que me recuerda también al jinete sin cabeza justamente, pero es algo completamente diferente. Bueno, no tan diferente. Una historia igual interesante. Me la pasé muy bien leyendo eso, estuvo divertido, reitero. Y por último tenemos la leyenda del soldado encantado. Aquí encontramos a un joven que viaja por el mundo y se dedica a hacer música. Entonces, en esos tiempos, en esos años, pues las personas se sentían con la necesidad o la obligación de darle asilo a estos jóvenes que viajaban por el mundo cantando y tocando melodías. Justamente en uno de sus caminos se encuentra con un anillo de un mago que, si no mal recuerdo, creo que es Salomón, y se lo pone él sin saber que realmente era un objeto mágico. Entonces, permítame. Vagando por un pueblo, justamente se da cuenta de que hay un soldado que le llama la atención y que aparentemente él es el único que lo puede ver. Este soldado lo guía hacia un tesoro, y este tesoro solo puede ser tomado cumpliendo ciertas reglas. Entonces, este joven reúne todas las piezas que necesita para tomar el tesoro. Entre ellas una joven y creo que me parece que es un padre, los que necesita y entre otras cosas, ¿no? Los reúne y a la hora de ver que sí les será entregado el tesoro, pues todos se emocionan, el padre se emociona además y comete cierto acto que es demasiado, a mi parecer, tonto, caricaturesco, el cual hace que el portal se cierre, que no puedan tomar el tesoro, y pues el joven realmente no tampoco sacó provecho de ello, ¿no? Simplemente unas cuantas monedas que pudo agarrar antes de tomar el tesoro completo, y eso es lo único que le queda. También es una situación un tanto cómica, tal vez estresante hasta cierto punto, ya que bien todos pudieron haber aprovechado bien el tesoro, pero por cierta acción que se cometió, pues nadie pudo gozar de nada. Así que bueno, a grandes rasgos estas son las historias que aparecen aquí, y realmente pues no es una lectura aterradora, no vamos a encontrar espectros malvados, fantasmas que aterroricen a los pueblos o a las personas que estén presentes. No, pero sí son cuentos que vale la pena leer, yo creo que por, ¿cómo decirlo? Por tener una conciencia histórica de lo que ha ocurrido, ¿no? De los cuentos que han dado paso a que se realicen otros, pues sí, a que otros autores tengan inspiración de, como el caso de Edgar Allan Poe, como ya lo comentamos. Entonces, yo siento que tal vez no es una lectura para todos, y menos pues para nosotros que somos amantes de la lectura de terror o sus parecidos, pero tal vez como estudio, podríamos decirlo, por comprender de dónde viene este tipo de literatura, pues sí, es buena idea leerlo, ya que pues
realmente ves las referencias que toman otros autores posteriores a Washington Irving. Así que bueno, un libro tal vez no recomendado para todos, pero sin duda muy interesante y que vale la pena leer. Así que bueno, pues este fue el video de hoy, la reseña de hoy. Libro muy bueno, recomendado, no para todos, pues que te aburras. Así que pues si lo lees, procura, no sé, tratar de darle una oportunidad primero en digital o de alguna forma en la que no gastes demasiado. Y ya si ves si las historias te están gustando, pues sí, cómprate el físico, ¿no? Aparte que obviamente pues las ediciones de Valdemar pues siempre son muy buenas. Y vale la pena tenerlo, si es que te gusta este tipo de historias. Y nada, muchas gracias por ver el video, suscríbanse, denle like, comenten algo, comenten si ya han leído este cuento, cuál fue su historia favorita, si ustedes también pensaron que la leyenda de Sleepy Hollow solo iba a tratar de este jinete sin cabeza aterrorizando al pueblo. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Bye.